Hola, ¿qué tal amigos de Somos Inmunes? Estamos hoy en una nueva emisión. El día de hoy tenemos un programa maravilloso porque saben que vamos a realmente ayudarles a resolver muchísimas dudas que tienen sobre este tema con el que yo me enfrento todos los días con bastantes pacientes. No voy a decir es una epidemia del siglo ni mucho menos, pero la verdad sí es un padecimiento muy común. Y tengo a la persona más indicada para hablar de este tema el día de hoy. Está con nosotros el doctor Sergio Hernández. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. Sergio es el director del Centro de Nutrición y Medicina Funcional que tanto les menciono en este programa. Es nuestro director y aparte, bueno, es el fundador de este centro. Y conoce perfectamente el tema de hipotiroidismo. Entonces, bueno, les voy a presentar a Sergio para que empecemos a hablar a fondo. Y también vamos a hablar un poco de qué es la medicina funcional, porque mucha gente no entiende qué es esto de la medicina funcional. Para mí es una rama maravillosa de la medicina en la cual podemos llegar a las causas y curar de fondo cualquier padecimiento, más que dar un paliativo y tratar a un paciente de manera completa. Entonces, bueno, Sergio Hernández Gutiérrez es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, es médico funcional certificado por el Institute for Functional Medicine, tiene también otro título de Medicina Estética y Antienvejecimiento por la Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética y es fundador y director del Centro de Nutrición y Medicina Funcional. También es especialista en hormonas bioidénticas por el WorldLink Medical. Sí, por el WorldLink Medical, sí, correcto. Sí, lo dije correctamente. Entonces, muchas gracias, Sergio. Pues te voy a hacer la primera pregunta que todos queremos saber antes de que nos suene raro. O sea, ¿qué es el hipotiroidismo? Ya antes de esto, muchas gracias, Pau, por la invitación a tu programa de Somos Inmunes. Siempre es un placer estar aquí contigo hablando de diferentes temas, a los que me quieras invitar yo puestísimo para hablar del tema que sea y bueno, si quieres empezamos las preguntas, lo que quieras, que empecemos a desarrollar acerca de estos diferentes temas. Entonces yo creo que lo primero que ya lo mencionaste ahorita en la introducción es saber qué es medicina funcional, ¿no? Sí, que yo creo que hacia ahí ibas un poquito antes de que diera las gracias. Sí. Pero ¿qué es medicina funcional? Cada vez empezamos a escuchar más acerca del tema. Uh-huh. Tal vez un año atrás sería un poquito más raro escuchar acerca de medicina funcional, pero pues gracias a Dios y gracias a la respuesta de los pacientes hemos escuchado cada vez más y en diferentes comidas, cenas, etcétera, la gente habla de medicina funcional. Uh-huh. Y bueno, no quiero confundir a la gente, ¿no? O sea, no es una especialidad nueva. No es una forma nueva de hacer medicina, sino que es más bien una forma diferente de pensar. Otro enfoque. Uh-huh. Es una forma diferente en la que pensamos los médicos funcionales de cómo abordar a nuestro paciente o cómo darle tratamiento a nuestro paciente. Uh-huh. Y no está separada de la medicina tradicional occidental, alópata. No, sino es medicina alópata. Exacto. Al final, como tú sabes, yo soy médico y sigo siendo médico, e incluso en muchos de mis tratamientos sí doy medicamentos. O sea, también es otra de los errores que llegamos a escuchar cuando van con un médico funcional, que creen que nosotros no damos medicamentos, pero no, para nada. Cuando el paciente lo requiere, por supuesto que damos medicamentos, dependiendo de las necesidades del paciente, pero utilizamos esta combinación de la medicina alópata con la medicina funcional para darle mayor beneficio a nuestro paciente. ¿Y qué hacemos en realidad en medicina funcional? ¿Por qué pensamos diferente? Como tú lo mencionaste antes de empezar el programa, pues nos vamos más hacia la raíz del problema, el porqué de las cosas. Uno de mis profesores favoritos, que es el doctor Mark Hyman, que es una figura. Soy fan. Es una figura pues, a nivel mundial en cuanto a medicina funcional. Nos comentaba en una clase, la pregunta que se tienen que hacer todos los médicos funcionales siempre en la consulta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan las cosas? El día que nos dejemos de preguntar el por qué están sucediendo las cosas, ahí ya dejamos de ser médicos funcionales. Y lo que pasa desafortunadamente en el día de hoy en la medicina alópata occidental o tradicional o como le queramos llamar, es que siempre buscamos una respuesta rápida
para un problema que se está presentando en ese momento. Por ejemplo, un dolor de cabeza, ay, tómate tal cosita. Tengo gastritis, tómate tal medicamento. Ay, tengo colitis, tómate tal medicamento. Sin irnos al porqué de la situación. Exacto. Puede ser estrés, pueden ser los alimentos que estemos consumiendo, pueden ser incluso las relaciones con las que estemos teniendo en el día a día, puede ser alguna infección, etcétera, ¿no? Entonces, es irnos a la raíz del problema, al porqué de la situación. Y en medicina funcional, parte del empezar a sanar, nuestra base es las modificaciones en el estilo de vida, que bueno, ¿quién mejor que tú para saber cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer todos en nuestro estilo de vida para empezar a sanar? Y creo que ahí es donde todos deberíamos de comenzar nuestro camino para encontrar la salud nueva. Hacia la sanación, sí, totalmente, sí, y qué bueno que lo aclaras así porque sé que hay quienes pueden estudiar medicina funcional sin ser médicos, o pueden tomar un curso, digamos, ¿no? Sí, que no es, pero realmente no eres doctor, ¿no? Entonces, si eres doctor, pues obviamente conoces los fármacos, conoces los procesos, conoces el cuerpo perfectamente, nada más el approach es otro. Exacto. Si tú vas a un curso de medicina funcional, porque son varios módulos, son 7 módulos los que tenemos que cursar, pero no todo el mundo se puede certificar. Exacto. Porque definitivamente dependiendo de la licenciatura, carrera o lo demás que cada persona tenga de los que acuden al curso, pues será las oportunidades o las áreas en las que se puede ir metiendo poco a poco, ¿no? Entonces, si tú haces un curso de medicina funcional que se dan en diferentes partes de Estados Unidos, te darás cuenta que encuentras quiroprácticos, encuentras enfermeras, encuentras health coaches. La gran mayoría de los asistentes sí son médicos, pero encuentras diferentes personas que se dedican a diferentes áreas de la salud y que pueden complementar su práctica con el abordaje de medicina funcional. De hecho, tal vez en lo que más nos educan en medicina funcional es en el área de nutrición, en los diferentes aspectos, en las diferentes alteraciones o condiciones que puede tener nuestro paciente al momento de la llegada a la consulta. Pero en realidad está abierto casi para todo el público, pero no todo el mundo se puede certificar. Sí, y evidentemente, pues los médicos podemos llegar un poquito más allá por nuestra capacidad de poder dar medicamentos, de conocer pues la fisiología, las alteraciones, las enfermedades, etcétera, que puede tener el paciente, ¿no? Pero yo lo que les recomiendo es tanto health coaches, nutriólogas, etcétera, siempre trabajar en equipo. En realidad, nosotros como equipo, nosotros como médicos, deberíamos de ser los número 1 en trabajar en equipo. Sí, es imposible resolverle a un paciente desde el punto de vista médico, un paciente complejo, es prácticamente imposible que un solo médico les pueda solucionar el problema. Y es justo ahí como nació el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, del cual formas parte, Pau, porque me di cuenta después de estudiar medicina funcional que llegaban pacientes muy complejos de salud y de repente los sacabas adelante, pero ese paciente complejo te mandaba otro paciente más complejo y ese te refería con otro más complejo y así iba haciéndose la bolita hasta que llegó un momento en que había pacientes que yo decía, bueno, este paciente que hace en mi consultorio, ¿no? Sí, la interconsulta es súper importante. Y obviamente los podía ayudar, pero me vi en la necesidad de conseguir otras especialidades médicas de las cuales poder trabajar de la mano para poder sacar a esos pacientes de manera más satisfactoria adelante, ¿no? Y hoy en día, pues, como tú sabes, tenemos ginecólogos, tenemos cardiólogos, tenemos psiquiatras, etcétera, que nos ayudan a hacer en realidad un tratamiento integral que es parte de la medicina funcional. La medicina funcional hace o trata al cuerpo como lo que es, un organismo. No trata a los órganos por separado, no es, ok, tengo un problema en el cerebro, entonces nos enfocamos en el cerebro, ok, sí, no, tengo un problema en el páncreas, entonces me voy al páncreas, tengo un problema en el hígado, no, sino que es un todo, y de esa manera hemos tenido resultados, la verdad, bastante satisfactorios. Digo, desafortunadamente hay pacientes con un nivel de complejidad bastante elevado que nos cuestan más trabajo, pero gracias a este equipo hemos podido, con la paciencia del paciente, sí, poder llegar a un buen resultado, ¿no? Sí, pero esto que dices del todo, perdón, es como el principio holístico que suena extraño, pero es como el todo y quizá necesitas también ver la parte emocional y no vas a decir, yo también soy psicólogo. Pues la verdad es que no. O
sea, puedes mandarlo con el psiquiatra, con el psicólogo o incluso con un naturópata, ¿no? Como hay en el centro también, sí, que puede ver otra parte importante, ¿no? Qué bueno que se haga esta interconsulta y dejemos de lado el ego. Y además, pues para sanar al paciente es el fin. Y además lo que dices, Pau, la palabra holístico se malinterpreta. Sí, como tú bien lo dijiste. Se oye hippie, sí, se oye raro, exacto. se oye... Como tú bien lo dijiste, es holístico, te refieres a todo el organismo, a toda la persona. Uh-huh. No significa holístico de mágico, etcétera, ¿no? O alternativo, que tampoco la medicina funcional es alternativa. No. Una de las de las cuestiones en la definición de medicina funcional es que hacemos medicina basada en evidencia. Eso quiere decir que tenemos respaldo a artículos médicos que sustentan lo que hacemos. Sí. Sí, que no porque no sea un medicamento y quizá recomiendes un suplemento, pero hay evidencia científica sobre el suplemento, ¿no? Porque al final el origen de los propios medicamentos algunas bases son naturales. Exacto. Entonces, de hecho, ese es el origen real, que después se fue industrializando y hoy en día estamos, como yo en muchas pláticas menciono, estamos en el Pharmageddon, que es esta invasión del uso y abuso de los medicamentos, uh-huh, que muchas veces, en lugar de sanar al paciente, pueden empezar a afectar otras áreas de la salud, que se va haciendo una bolita de nieve, una avalancha, que después llega el paciente con 26 medicamentos y no sabes ni por dónde empezar, cómo empezar a limpiar a ese paciente de todas las interacciones que pueden existir entre los medicamentos, de cómo esos medicamentos pueden afectar la absorción o cómo esos medicamentos pueden afectar la absorción o la cantidad de vitaminas o minerales que podemos llegar a tener en el cuerpo, y sabemos que nuestro cuerpo funciona gracias a vitaminas, minerales, antioxidantes, ácidos grasos. Gracias a eso nuestro cuerpo puede funcionar de manera adecuada, y eso lo obtenemos principalmente de nuestra alimentación. Sí. Desafortunadamente el suelo ya no es el mismo, y también hemos llegado a una industrialización de los alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal, uh-huh, que tampoco ya no son lo mismo que eran antes. Entonces ya no estamos obteniendo los nutrientes que deberíamos de obtener a la hora de nuestra comida. Y si quisiéramos obtener esa cantidad de nutrientes, si quisiéramos obtener en nuestro día a día todos los nutrientes, tendríamos que consumir aproximadamente entre 2.500 a 3.000 kilocalorías. Y con el mundo de hoy, que es, pues si no es el más activo y probablemente sea el más sedentario, uh-huh, pues la gran mayoría de nosotros tendería a aumentar de peso. Claro. A diferencia de antes, antes todo el mundo estaba súper activo, ibas, cazabas tu alimento, etcétera. Hoy estás en una oficina, estás en la computadora, casi no te mueves. Entonces, evidentemente, si no caminas todo el día, no estás caminando. Evidentemente, esa ingesta calórica al día terminaría... Nos afectaría muchísimo. Y no tendríamos y podríamos tener todos los nutrientes, pero podríamos terminar con sobrepeso y obesidad. Sí. Entonces, parte es, pues, promover la actividad física, ¿no? Que todos lo debemos hacer. Sí, por supuesto. No, pues es súper interesante todo lo que aborda la medicina funcional, me parece súper interesante. Y bueno, quiero preguntarte, ¿no? Porque el tema de hoy, aparte de que conocieran esta base, a partir de esta base, ¿cómo abordas el hipotiroidismo? Okay. O sea, ¿cómo se aborda un paciente con hipotiroidismo? Entonces, ahora sí vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar en detalle. Que era el motivo de esta conversación, que es el hipotiroidismo. Y bueno, al igual que todas las demás enfermedades o condiciones que podemos llegar a ver en el consultorio, lo abordamos de manera integral o global. Antes de empezar con el tema de hipotiroidismo, sí me gustaría decirles la importancia de hablar del hipotiroidismo. Es un padecimiento, condición bastante común en nuestra población. Sí. Te podría decir que más del 80% de las mujeres en México tienen hipotiroidismo, o por lo menos de un 60-80%, para que no todo el mundo salte. No, pero eso significa, y de ese porcentaje, el 60% no lo sabe. Y el otro 20%, bueno,
digamos que el 60 no, los demás, el otro 20 sí lo sabe y está medicado, y el otro 20 digamos que son sanos. Okay. Eso quiere decir que si estás en una mesa con 10 amigas, 8 tienen hipotiroidismo, 6 no lo saben, correcto. 2 están medicadas y 2 probablemente están sanas, ¿no? Entonces esa es la importancia de hablar acerca del hipotiroidismo. ¿Y cómo lo abordamos? De la manera que abordamos a todos nuestros pacientes en medicina funcional. Nosotros tenemos nos enseñan en el Instituto de Medicina Funcional, tenemos una matriz o una matrix en el cual tenemos diferentes áreas que pueden estar afectadas. La conozco. Es la famosísima matriz de medicina funcional, que las diferentes áreas que aborda es el sistema gastrointestinal, que es la absorción. Después tenemos la energía, que ahí valoramos a la mitocondria, que es una parte de la célula encargada de producir energía. Entonces también valoramos a la mitocondria. Tenemos la parte de detoxificación, ¿ok? Que es cómo nuestro cuerpo elimina las sustancias que ingresan ajenas a nuestro organismo. Naturalmente. Naturalmente. Si es que funciona. Si es que funciona, porque hay varias variantes genéticas, y eso es 100% personal, que pueden estar no funcionando de manera adecuada, y eso hace que el individuo tenga tendencia a no eliminar sustancias tóxicas, a acumularlas más, y estas sustancias tóxicas evidentemente pueden afectar en diferentes áreas de la salud del paciente. Entonces, esa es la detoxificación. Tenemos la parte de comunicación y transporte, que yo las tomo como una, que es la parte cardiovascular junto con la hormonal. Tenemos la parte estructural, que va desde membranas, lo que conocemos como, si quisiera hablar de membranas, lo podemos conocer como leaky gut, o el síndrome de intestino permeable, hasta que no tengamos algún órgano porque se nos fue extirpado por alguna alteración, que terminamos en cirugía, por ejemplo, una colecistectomía, ¿no? Cuando nos quitan la vesícula biliar, entonces tenemos alteraciones estructurales por alguna cirugía o por afección en membranas, como puede ser el leaky gut. Y básicamente estas son las áreas en las que analizas. Me falta el sistema inmunológico, que es la inflamación. Espero que no me haya faltado ninguna otra, pero bueno, digamos que abordamos estas áreas y de esta manera damos tratamiento a todos nuestros pacientes. Y no es la excepción en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo muchas veces me preguntan en consulta, oye doctor, pero ¿por qué me enfermé? ¿Por qué tengo hipotiroidismo? Y mi respuesta siempre es, esto es multifactorial. Exacto. A veces la genética... Déjame checar todas estas áreas. Exacto, la genética es bien importante. Por ejemplo, en el hipotiroidismo autoinmune, claro, en el cual los expertos mencionan que una de las características que tiene que tener el paciente con autoinmunidad, la primera característica es una predisposición genética. Eso quiere decir que alguno de sus familiares tuvo o tiene hipotiroidismo autoinmune o alguna otra alteración autoinmune. Entonces, lo que hacemos es exactamente lo mismo, abordarlos desde el punto de vista de genética, alimentación, tóxicos, infecciones, todas estas áreas que nos están envolviendo en el día a día, y es lo que al final lleva a nuestro cuerpo por llevar una alteración en la tiroides también. Y yo creo que uno de los órganos más afectados en la mujer, y me puedo meter en los tóxicos ahí, es la glándula tiroides. Entonces, ¿por qué? Porque los conocemos como disruptores endocrinos a los tóxicos. Exacto. Y las mujeres, desde la segunda hora de haberse levantado, ya empezaron con el maquillaje, con el lip, con el tratamiento para el pelo, el shampoo, acondicionador, hasta desodorante. El uso de plástico, hasta el uso de envases son disruptores hormonales, ¿no? Es como hacer una limpieza Los total. Conocemos como disruptores endocrinos, y esto significa que tienen una afección en nuestras hormonas o que altera el funcionamiento adecuado de nuestras hormonas. Entonces, es así como también realizamos el abordaje del paciente con hipotiroidismo, y le empezamos a dar tratamiento en estas diferentes áreas, empezamos a eliminar o a quitar de su vida lo que la está afectando, y empezamos a nutrir al paciente en diferentes áreas, como puede ser alimentación, estilo de vida, manejo del estrés, y evidentemente puede haber el uso o no de hormona tiroidea, que ya podemos platicar más adelante del tratamiento, pero podemos utilizar hormona tiroidea o no, y algunos otros abordajes. Ahí dependiendo.
Bueno, vamos a hacer una pausa ahorita para regresar hablando de hipotiroidismo con Sergio Hernández. Les recuerdo nuestras redes sociales, es WMWDTV, estamos en Facebook, en Twitter, en Apple Podcast, Spotify, en Instagram, y estamos en vivo en YouTube y en vivo en Facebook, y pueden ver el programa cuantas veces quieran también en alguno de los que acabo de mencionar. Yo soy Paula Ortega, estos Somos Inmunes, y en un segundito regresamos. Estamos de regreso en Somos Inmunes. Estoy con el doctor Sergio Hernández hablando sobre medicina funcional, pero principalmente sobre hipotiroidismo. Estábamos hablando de cómo es una enfermedad multifactorial y todo este análisis que se hace al paciente para conocer pues la causa probable entre todos los factores que estábamos viendo. Y ahorita en el corte estábamos hablando de cuál es el factor, o sea, que es multifactorial, pero cuál es el factor principal que has notado en consulta, en tantas y tantas consultas, principal del hipotiroidismo. Ok, Paula, tal vez la causa número 1 de hipotiroidismo es la enfermedad autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Okay. Que bueno, el abordaje del paciente autoinmune es un poquito diferente al del paciente que no tiene autoinmunidad. Pero la causa número 1 es hipotiroidismo autoinmune, que es una afección tal cual en la glándula tiroideosa, es una afección primaria. Okay. Podríamos tener una afección, una causa secundaria, por ejemplo, en la hipófisis, que es una glándula que tenemos en el cráneo, que es la encargada de mandar la señalización a tiroides para empezar a generar las hormonas tiroideas. Esa podría ser una causa secundaria. Una de las causas por ahí es un adenoma hipofisiario, que es un tumorcito que por lo general es benigno. Y hay otras causas que por lo menos en mi consulta no son frecuentes, que es terciaria, o sea, viene del hipotálamo. Es un eje que va hipotálamo, hipófisis y glándula tiroidea. Okay. Pero la principal es la primaria, que es un hipotiroidismo autoinmune. De manera sencilla de explicar la autoinmunidad es cuando nuestro propio cuerpo está generando anticuerpos que atacan a nuestra propia tiroides. Okay. Y puedes tener anticuerpos antitiroglobulina, puedes tener anticuerpos antiperoxidasa, que van hacia una enzima, hacia otra proteína, puedes tener anticuerpos anti-T4, puedes tener anticuerpos anti-T3, puedes tener anticuerpos anti-TSH. ¿Y es diferente? ¿El tratamiento? No, el tratamiento ¿dependiendo de esto o esto es general? El tratamiento desde el punto de vista del fármaco que vamos a utilizar no es diferente, okay, porque pues a la fecha no tenemos un arsenal enorme de medicamentos. Básicamente tenemos terapia, podemos tener monoterapia, que es utilizar solamente T4, okay, podemos tener monoterapia con solamente T3, podemos tener terapia combinada en la cual usamos T4 y T3, y tenemos dentro de este tratamiento puedes tener la terapia, digamos, natural o bioidéntica, y puedes tener la terapia sintética, que son los medicamentos que hay en farmacia. Sí, yo te puedo decir que en mi práctica manejo las dos, okay, depende mucho de cada paciente y de las características de cada paciente. Ambas funcionan bien
incluso he llegado a combinarlas, porque todos los pacientes son diferentes. Dentro de la medicina funcional es un tratamiento muy personalizado. Pero bueno, esa es la autoinmunidad. ¿Cómo se da cuenta una persona que tiene autoinmunidad? Para los que nos están escuchando y demás, es cuando en los estudios de laboratorio encontramos cualquiera de estos anticuerpos elevados. Por ejemplo, los anticuerpos antiperoxidasa, ¿okay? Que atacan a esta enzima. Entonces, los anticuerpos antiperoxidasa, si nuestro rango en el laboratorio es menor de 5, podemos encontrar a pacientes que tienen 1200, 5000, 8000 anticuerpos. Yo, de la manera en que se los explico al paciente, es como si tuvieran 5000 soldaditos atacando a la peroxidasa tiroidea. Atacando su propia hormona. Exacto. Oye, y este se hace a partir, para todos los que nos están escuchando y viendo, a partir de una prueba de sangre. O sea, ¿es como hacerte un perfil tiroideo o es otro específico, es diferente al de la autoinmunidad? Si nosotros pedimos un perfil tiroideo en cualquier laboratorio, nos van a dar solamente las hormonas TSH, T4 total, T4 libre, T3 total. Incluso no todos los laboratorios incluyen la T3 libre, que es bien importante para el diagnóstico y para el tratamiento. Y aparte tenemos que pedir los anticuerpos. Los que comúnmente pedimos en la gran mayoría de los médicos es los anticuerpos antiperoxidasa y los anticuerpos antitiroglobulina. Hay algunos otros médicos que llegan a solicitar los demás avanzados, como te mencioné, Pau, pero la verdad es que son pocos los que hacen esto, y vuelve muy costoso el tratamiento cuando al final la terapia y el abordaje va a ser el mismo. La única diferencia, por poner tal vez una diferencia entre el médico alópata y el médico funcional, es que nosotros nos metemos tanto en el medicamento, en el reemplazo hormonal, como en la nutrición, el estilo de vida, todo. Etcétera, ¿no? Entonces, es ahí la gran diferencia, y es tan sencillo como leer un libro de fisiología y nos damos cuenta que el hierro es necesario para la formación de hormona tiroidea, nos damos cuenta que el selenio y el zinc son necesarios para la conversión de T4 y T3. El yodo. El yodo es importantísimo para poder generar hormona tiroidea. Incluso al principio de las causas más comunes de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo. Es por eso que se empezó a yodar la sal. ¿Ok? Porque empezó a haber tanto problema de hipotiroidismo que dijeron, ¿de qué manera podemos combatir esta deficiencia de yodo? Vamos a empezar a yodar la sal. Entonces, si tú te das cuenta, gran parte de la sal que encuentras en el súper es sal yodada, ¿ok? Pero el yodo es un arma de doble filo. Si no tienes yodo, puedes tener hipotiroidismo o generar un hipotiroidismo, que incluso si es por eso, teóricamente te tendrías que curar con solo nutrirte de manera adecuada. ¿Ok? Y del lado contrario, si tenemos un exceso de yodo... Que eso lo puedes descubrir tú en estudios de laboratorio. laboratorio. Pero si tienes un exceso de yodo, también te puede generar un hipotiroidismo. Que ahí donde yo les diría que tengan más cuidado es con el hipotiroidismo autoinmune. La gran mayoría de las personas con hipotiroidismo autoinmune tienen niveles adecuados de yodo. Y si les damos más, les vamos a generar más hipotiroidismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los que no tienen hipotiroidismo autoinmune, o sea, los que no tienen anticuerpos positivos, podríamos empezar con solamente empezar a nutrir ese paciente. Y podemos empezar a nutrir desde aminoácidos. Por ejemplo, la fenilalanina es muy importante para generar tirosina. Y la tirosina es muy importante, es un aminoácido que es importante para generar hormona tiroidea. Entonces, imagínate tú la complejidad de nuestro organismo para poder llevar a generar hormonas, enzimas, etcétera. Y esto lo tenemos con aminoácidos que van a generar proteínas. Casi todo en nuestro cuerpo son proteínas. Entonces, imagínate lo importante que es tener la ingesta de todos nuestros aminoácidos. Entonces, de los 22 aminoácidos que tenemos, 8 son esenciales. Esto significa que forzosamente los tenemos que consumir en nuestra alimentación para poderlos tener. ¿Ok? Los demás, nuestro cuerpo los puede fabricar, pero los otros 8 los tenemos que obtener. Y la gran mayoría de los que nos está escuchando ahorita tienen una deficiencia en alguno de los aminoácidos esenciales.
Por eso la importancia de consumir aminoácidos esenciales todos los días, porque no los vamos a obtener con la alimentación que tenemos hoy en día, y eso nos puede llevar a no tener buenas enzimas que son necesarias para muchas reacciones de nuestro cuerpo. Nos puede llevar a no tener una buena calidad hormonal, nos puede llevar a, oye, ¿por qué hago ejercicio y no subo de peso, no gano masa muscular? Porque no estás teniendo la base estructural que son los aminoácidos, etcétera. Nos podemos seguir aquí hablando de todas estas cosas. No, es importante porque es bueno que entiendan la complejidad que tiene el poder formular, por ejemplo, del lado de la alimentación, que estos nutrientes, estos aminoácidos, pero también las enzimas, que también las puedes obtener a partir de la comida, y que supongo también los minerales, que supongo que puedes suplementar con algún suplemento, porque el paciente no está absorbiendo, por más de que le estás mandando a comer rábanos, ¿no? Que tienen muchísimo yodo, o que se tome el alga kelp, que también tiene muchísimo yodo. O sea, como que es una complejidad y es una cuestión como hasta de formulación desde el punto de vista no solamente el medicamento, el suplemento, pero también la alimentación. Entonces no es cualquier cosa, no es como, no, pues es que yo como bien, porque diario me echo una ensalada. O sea, no, o sea, por eso es que necesitan ir con un especialista que conozca perfectamente y que encuentre la causa, porque aquí, como dices, la causa pudo ser genética, pudo ser falta de yodo, pudo ser que no está consumiendo estos aminoácidos. Entonces no es así nada más. O es un poquito de todo, ¿no? Sí, o sea, es un poquito de todo, porque así los encontramos. Encontramos al paciente con autoinmunidad, que aparte tiene deficiencia de yodo, que aparte tiene deficiencia de hierro y les tenemos que dar hierro, pero aparte le mides el selenio y resulta que también lo tiene bajito, y le mides, yo qué sé, algún otro vitamina, mineral, lo que tú quieras, y también será bajito. Entonces es ahí donde entras en el tratamiento personalizado, que definitivamente muchas veces nos dicen, sí puedes medir todo eso, sí se puede medir. Desafortunadamente no siempre lo hacemos porque es bastante costoso. Entonces muchas veces lo hacemos con el interrogatorio que tenemos con el paciente. En realidad parte... Y ahí le cachas, o sea. Otra característica de la medicina funcional es que pasamos un buen rato con el paciente hablando yo he entrado a esas consultas, déjenme decirle. Hablando de su historial, hablando son 2 horas mínimo, sí. Hablando absolutamente de todo, de su historial, de su alimentación, de sus relaciones personales, etcétera. Y es así como llegamos a un tratamiento integral, que como tú dices, no es, a veces suena sencillo, pero en realidad... Sí, no, como vulgarmente decimos en México, no es de enchilame una gorda. Sí. O sea, tiene su trabajo y tiene su estructura. Sí, y puede ser incluso con 3 médicos funcionales y tal vez coincidan en la primera consulta en 3 cosas, ¿no? Claro. Y tal vez al final hagan más o menos lo mismo en el tratamiento, pero tal vez uno te mandó a hacer un estudio, tal vez el otro te mandó a hacer otro estudio, tal vez uno empezó con un plan de detoxificación, porque todos necesitamos un plan de detoxificación, tal vez el otro empezó con solo a mandarte laboratorios para ver qué es lo que está sucediendo en general. Entonces depende mucho de cada médico, de la experiencia, etcétera. Y de la voluntad del paciente, ¿no? Porque... Bueno, esa... Porque es complejo cuando tú notas que hay algo en el estilo de vida que definitivamente está causando una afectación, pero el paciente no está dispuesto a hacer ese cambio, ¿no? Entonces, claro. Tal vez esa, Pau, es el reto mayor. La característica o el punto fundamental para llegar al éxito es tener un paciente que sea paciente. Sí, exacto. Porque no todos los pacientes son pacientes. Pero tener un paciente que en realidad sea paciente, que sepa que, como él lo sabe, que no tardó de un día para otro para tener la enfermedad que tiene, sino que lo más seguro es que se fue deteriorando poco a poco. Tenga uno una enfermedad, puede ir hasta por fatiga crónica y se acabó, ¿no? Pero sabe que no fue de un día para otro. Y por lo tanto tenemos que entender que recuperar la salud tampoco va a ser de un día para otro. Y requiere de diferentes abordajes, como lo vamos mencionando en el programa, que requieren de mucha disciplina, de mucha constancia. Y te puedo decir que mis pacientes estrellas al día de hoy son pacientes que ya llevan un rato conmigo, pero que son los pacientes que ya están concientizados de la alimentación y del impacto que tiene en su organismo,
de los suplementos que tal vez pudimos haber utilizado y que ya vieron cuál fue el resultado en su cuerpo, cuál fue el cambio, y entonces dicen, no, no lo suelto por nada del mundo. Sí, claro. Sergio, ¿lo puedo seguir tomando para siempre? Ok, este sí, este no, ya, y este ya lo voy suplimos, modificando. Ya ahorita Exacto. ya no es necesario que te avientes no sé cuántos gramos. Son los mejores, esos son mis mejores pacientes. Claro. Y por algún motivo, que yo lo tengo ahorita un poquito más claro, mis mejores pacientes son de 50 o 60 y más. Y creo que esto es porque son más conscientes de su salud vida. Y de lo que vale su salud. Claro. Porque quieren llegar a más edad en buenas condiciones y son los pacientes, te juro que son mis pacientes estrella. Son los que ya se quitaron la hipertensión, son los que tienen perfectamente controlada la diabetes, etcétera, los que ya comen mucho mejor. Desafortunadamente los jóvenes de 30, 40, queremos cosas rápidas, sí. Y si no me funcionó en 2 meses ya no sirve, y de repente pues les gana la dieta y de repente se dejan de tomar el medicamento, no sé, como que no somos tan conscientes como esta otra parte de mis pacientes de mayor edad que bueno, tienen un apego mucho mejor. Sí, sí puede ser, la verdad es que creo que cuando valoras un poco más la vida y dices yo quiero seguir haciendo esto, porque también yo les digo mucho también a mis pacientes te encanta, te fascina el vino. Si te lo quieres seguir, o sea, si es un placer tan grande y te lo quieres seguir tomando de aquí a los 80, supongamos, de aquí hasta que te mueras, ¿no? Hasta los vas a morir. Entonces es como que este tema de ir cooperando con la vida, el estilo de vida, pero también hacer un esfuerzo que qué padre que sean constantes y que sigan haciéndolo como lo tienen que hacer. Y ahorita después del corte me gustaría que habláramos de cuáles son los síntomas, cómo llega el paciente a decirte siento esto, que probablemente ya igual y viene con un diagnóstico de su endocrinólogo, no sé, tengo hipotiroidismo, o quizá lo descubren contigo en consulta. Pero ¿cuáles son los síntomas? Ahorita vamos a hablar de eso. Les recuerdo, nuestras redes sociales son WMWDTV. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, en Apple Podcast. Recuerden que pueden ver el programa en YouTube cuantas veces quieran. También pueden escuchar en Spotify los podcasts, en Apple Podcast también. Dailymotion me faltó también, que me encanta porque les digo que son sobre todo toda nuestra audiencia de Europa y de otros países que usa mucho Dailymotion. Y les recuerdo que mi libro Niños Inmunes, que es un recetario de comida libre de alergenos, lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional. Entonces, en la Martínez 139, que es el mismo lugar donde pueden encontrar a Sergio, que ya en el último bloque les daremos más los datos de sus redes sociales, de también el teléfono, los teléfonos donde lo pueden encontrar. Y esto es Somos Inmunes, estamos hablando de hipotiroidismo y medicina funcional. Yo soy Paula Ortega, Health Coach, y en un momentito regresamos. Gracias.
Hola amigos de Somos Inmunes, estamos ya en nuestro tercer bloque. Estoy con el doctor Sergio Hernández hablando de hipotiroidismo y medicina funcional. Y nos quedamos con el tema de cuáles son estos síntomas que tiene el paciente. La paciente es la paciente, ¿no? Bueno, los dos, ¿eh? ¿Los o sea, dos? Se presenta tanto en hombres como en mujeres, pero sí la mayor cantidad, o sea, es mucho más prevalente en la población femenina, mucho más común. Sí, porque yo tengo un tío que tuvo un tema, ¿no? Entonces por eso dije las pacientes. Sí, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero sí, definitivamente también tengo pacientes hombres con hipotiroidismo, pero sí, los que más encontramos son las mujeres. Son las mujeres. Y tal vez podrá ser por lo que mencionábamos al principio, ¿no? De toda esta toxicidad que es mucho más común en el uso de todos los cosméticos, etcétera. Sí, busquen cosas orgánicas, productos orgánicos. Sí, definitivamente una de las recomendaciones que hacemos en la consulta en algún momento con los pacientes con autoinmunidad del sexo femenino les digo, pues hazte hippie un rato, ¿no? O sea, y no me refiero tan hippie, ¿no? Sí, sino que sí, tal vez durante un tiempo en lo que hacemos un programa de detoxificación, baja la carga tóxica en tu día a día. Eso quiere decir, búscate una tiendita orgánica, la que te guste, la que no sea tan cara, etcétera, y pues cambia tu desodorante, cambia tu shampoo, cambia 100%. Tu crema, cambia todas estas cosas, porque al final no es lo mismo ponerte una de las sustancias más tóxicas, es el perfume. Definitivo, entonces, porque aparte ni sabemos qué tiene en realidad. Exacto, o sea, podemos usar perfume una vez al año, 2 veces al año porque me lo puse para la boda de X, que usarlo todos los días. No es la misma carga que le damos a nuestro organismo. Sí, y directo en la piel, es fatal. Directo en la piel, y por lo general se ponen en las áreas más vascularizadas, que van directo a nuestro torrente sanguíneo, etcétera, porque sí se absorbe, ¿no? O sea, 100%. De hecho, las hormonas bioidénticas que utilizamos para el reemplazo hormonal, tanto masculino como femenino, los utilizamos en la piel y vemos que eleva los niveles hormonales. Evidentemente la crema y todo tiene que ver, pero al final nuestra piel es nuestra área de absorción más grande que tenemos. Así es. Entonces todo lo que nos untamos, tocamos, respiramos va a nuestro sistema interno y debe ser concientizado de esta manera, ¿no? ¿Quién quiere tener ese tipo de tóxicos en el interior de nuestro organismo sabiendo que afectan a nuestro sistema endocrino? Pero los síntomas más comunes de hipotiroidismo, y es tal vez la causa más común de consulta, el por qué llegan los hombres y las mujeres con nosotros, es la fatiga crónica. Es importantísimo. O sea, al paciente en realidad le cuesta un trabajo empezar el día de manera impresionante. La clásica en las mujeres, pues el aumento de peso. Doctor, he estado haciendo lo mismo y estoy subiendo de peso y he comido igual y no como entiendo. Sin una razón aparente. Sí. La caída del pelo también es muy frecuente, la pérdida de cabello. Las manos y los pies fríos, que eso a veces cuando saludo a mi paciente al paciente primera vez y le digo, hola, ¿cómo estás? Soy tal, y me dice, sí, yo soy Sara, ¿no? Por así ponerle. Me puedo dar cuenta de que vienen por hipotiroidismo. Volteo a ver la hojita. Volteo a ver la hojita de inicio y veo hipotiroidismo. Con solo tocar las manos del paciente, las manos súper frías o intolerancia al frío, ¿no? El paciente que puede estar aquí con nosotros y de repente dicen, tengo frío, ¿no? Es el paciente clásico también con hipotiroidismo. El estreñimiento, que es tan común en las mujeres. Total. Yo sí tengo pacientes con estreñimiento crónico que me dicen, Sergio, yo de toda la vida he sido estreñida. Probablemente tiene un hipotiroidismo. Falta de concentración, memoria, aprendizaje, o incluso que hasta el habla pudiera estar más lentita, o que de repente quieren decir algo y tardan un poquito más en llegar a la palabra, en empezar a hablar del concepto que tienen acá arriba, ¿no? Que tienen en la cabeza. O sea, son pacientes en general es un metabolismo lento. La temperatura corporal también puede estar disminuida y por eso es las manos y los pies fríos. ¿Qué
¿Qué otro síntoma con el hipotiroidismo? Tal vez esos son los más comunes, las uñas quebradizas. El típico paciente que a cada rato se me rompen las uñas, doctor. Ese paciente también tiene o puede tener hipotiroidismo. Esos son los síntomas que te diría tal vez el top 10 de los más comunes. De los síntomas. Edema o la sensación de tener las piernas hinchadas o el cuerpo hinchado también es súper común. Yo creo que con esos, Pau, incluso, como te lo digo, ¿no? Váyanse ahorita en las cenas navideñas, ¿no? Que estamos en plena temporada y que se juntan todas las chavas. Una que tenga hipotiroidismo y que esté medicada, que alce la mano y empiece. Niñas, sí. ¿Quién tiene? Pam, pam, pam. Y empiezan con todos los síntomas. Sí. Y por lo menos 6 a 8 de las chavas que están ahí, seguro van a levantar la mano. Sí, es que ahora que lo dices, sí es súper común. Es súper común hablar de me siento cansado, tengo frío, no sé por qué tengo frío todo el tiempo, el pelo 100%. Yo creo que todas las mujeres que han batallado por el peso y que tienen alguno de los síntomas que estamos mencionando, desde sus 15, 20 años deberían de empezar a rastrear su tiroides y ver cómo está funcionando. Porque no siempre tiene que, bueno, eso es otra controversia, ¿no? O sea, no tiene que estar sangrando el resultado del laboratorio y casi el mismo laboratorio te lo reporta como hipotiroidismo, ¿no? Sino que hay veces que los niveles que tenemos en el laboratorio son rangos de referencia. Sí, y esos rangos están medio truqueados, ¿no? No es que estén truqueados, pero es que son muy amplios, pero porque en realidad se basan en la población que han medido. Ya. Y gran parte de la población que se realiza estudios de laboratorio, pues es gente que tiene una enfermedad o condición. Es raro el paciente sano que dice, ay, voy a checarme y voy a hacer medicina preventiva. Entonces, la mayoría no. Entonces, los rangos de referencia son demasiado amplios. Por lo tanto, en medicina funcional también tenemos rangos óptimos y mucho más en tiroides, porque no es lo mismo sentirte excelente a sentirte de la patada. Claro. Y es ahí el rango, o sea, ese rango se toma de esa manera. Entonces, vamos a manejar rangos óptimos y podemos hablar de una tiroides funcionando de manera subóptima, aunque no esté enferma, pero que tal vez le faltan nutrientes, tal vez les falta, o sea, me refiero a suplementos, o tal vez le está faltando un estilo de vida adecuado, hacer ejercicio, etcétera, 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 ¿no? No forzosamente un medicamento o un reemplazo hormonal para tiroides, sino que probablemente esté funcionando de manera subóptima, pero lo puedes mejorar. De hacer muchas cosas y lo podríamos mejorar con modificaciones en el estilo de vida, ¿no? Sí, o sea, del lado de la prevención, porque hablamos mucho de la detección temprana, esa es una cosa, o sea, la detección, pero del lado de la prevención puedes hacer muchísimo, o sea, muchísimo en términos de estilo de vida y de nutrición, estilo de vida, manejo del estrés, o sea, todo lo que puedes hacer, mejora. ¿Por qué esperarte a tener la enfermedad para hacer un cambio en tu maquillaje, no ponerte la botella de perfume, no utilizar tantos químicos a los que estamos expuestos en todo el tiempo? Vivimos en un medio tóxico y nosotros nos metemos más para consumir productos, como decías al principio, procesados, tanto cárnicos como vegetales. O sea, hay un montón de cosas del lado de la prevención que se pueden hacer, ¿no? Sí, muchísimas, pero yo creo que ahí es donde más tenemos que empezar a crear conciencia, a educar a la gente, porque en realidad tal vez el problema más grande es la falta de información. Sí. Y no es porque la gente tenga, no es porque la gente tenga la culpa, sino que son cuestiones en las que no han sido educadas para. Claro. Incluso los mismos doctores, o sea, claro. puede haber oncólogos, internistas, etcétera, que te dicen, ay, tienes esa enfermedad, come lo que quieras. Sí, tómate la pastilla y ya se acabó. Tómate tu medicamento, y la alimentación no tiene nada que ver. ¿Cómo no va a tener nada que ver si es lo que nutre a tu organismo? Y gracias a eso que ingresa a tu organismo es que tu cuerpo puede funcionar de manera óptima. Exacto. Entonces, hay una falta de información en alimentación impresionante. Sí. Y la mercadotecnia
tal vez es el mayor culpable. Claro. Porque lo hacen tan bien, pero tan bien, sí. que la gente puede entrar a un supermercado, sin decir nombres, y probablemente más del 60 o 70% sean venenos para la salud. Totalmente, sí. Lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Y de ese 70% que es malo para tu salud, ¿qué te gusta, Pau? 40% están etiquetados como saludables. Así es. Engañando a la gente. Sí, light, saludable, bajo en calorías, bajo en grasa. Exacto. No sé, y también es como hemos satanizado tanto el producto orgánico o el producto vivo, porque qué difícil es y nunca lo voy a encontrar, cuando en este país la producción es impresionante de cualquier tipo de verdura, fruta, carnes. Pero en verdad yo creo que es alarmante lo que te acabo de mencionar o el concepto que acabo de tocar. Totalmente. Ves incluso hasta bebés, o sea, productos donde ponen a bebés anunciando los productos supuestamente saludables. Y están repletos de azúcar, de sustancias que son cancerígenas. Sí, como aquí podemos decir marcas, o sea, es como cuando le mandas en el lunch a tus hijos un topper de plástico, ¿no? Con frutilupis. O sea, estoy de acuerdo contigo, es una falta de educación con respecto a la nutrición, que la nutrición va de la mano, o sea, de la prevención en un 80% por lo menos, y el otro será emocional, trabajo personal, ejercicio, ¿no? Pero sí va totalmente de la mano, y es como si no fuera conveniente que lo sepan, claro, ¿sabes? Hay otra respuesta que les hago a mis pacientes que es clásica, ¿no? Doctor, ¿pero qué voy a comer? Ya que empezamos a limpiar su dieta, esto sí, esto no. Oye, doctor, ¿pero qué voy a comer? Y yo así. O sea, hay un mundo de cosas. ¿Y qué te parece si comes comida? ¿No? Y con esto me refiero a que no esté nada empaquetado, nada etiquetado. Sí, comida. ¿Cuándo hemos visto una manzana, un plátano, un kale o kale o col rizada o whatever? O berza. Que esté etiquetada, que tú vayas por el súper y digas, ay, mira, mi plátano light. O mi plátano 0 calorías. Sí, es plátano, punto. Plátano, punto, con lo que tiene, que te metes algún librito de nutrición y ya encuentras que tiene tanto, listo, ¿no? Si vamos a comprar granos, cereales, leguminosas, etcétera, ¿qué tiene que decir la bolsita? Bueno, si compro frijoles, que tenga frijoles. Claro. Si compro avena, que tenga avena. Claro, y ya estamos también migrando a un mundo a granel, donde yo puedo ir con mi recipiente y comprarlo, ¿no? Y ya tantos lugares donde puedes ir por tu shampoo, por tu shampoo en barra que no tiene tóxicos, o sea, como que volviendo a lo más simple, ¿no? Es chistoso porque estamos regresando a lo más simple. Estamos en retro, lo cual me parece buenísimo, formidable desde el punto de vista de alimentación. Claro. Sí estoy consciente del tema de los alimentos orgánicos, lo cual recomiendo ampliamente porque sabemos que pesticidas, herbicidas y demás sustancias que se utilizan al por mayor en diferentes partes del mundo, definitivamente también son disruptores endocrinos. Uh-huh. Vuelvo a repetir, afectan nuestro funcionamiento hormonal. Sé que a veces no es tan accesible o no es tan fácil encontrar este tipo de alimentos, pero mi propuesta para la gente que nos está escuchando es que lo hagamos con mayor frecuencia en cuanto podamos. ¿Por qué? Porque esto va a orillar al mercado a bajar sus costos, claro, y hacer un cambio real. En el momento que seguimos consumiendo, ¿por qué existe McDonald's? ¿Por qué existe? Porque lo consumimos. Porque lo consumimos. En el momento que cambiemos como sociedad, que hagamos un cambio como sociedad, es cuando vamos a dejar de encontrar este tipo de productos en nuestros supermercados o en el mercado o en diferentes áreas. Sí. Que definitivamente te puedo decir que es la causa número 1 del por qué la gente se enferma actualmente. Sí, y ese mismo consumo de esos mismos alimentos afectan a nuestro planeta.
la contaminación ambiental con hipertensión, con diabetes, totalmente, con enfermedades neurológicas. Es que es así, es junto con pegado, es todo junto. Bueno, vamos a tener que irnos, pero voy a invitar a Sergio próximamente porque tenemos muchos temas. Hoy hablamos de hipertensión, de hipotiroidismo, pero podemos hablar de diabetes, podemos hablar de cualquier padecimiento, y justamente esta parte de la medicina funcional, este abordaje que es súper interesante. Muchas gracias, Sergio. Vamos a dejar todos los datos de Sergio en la página para que puedan consultarlo. Está en Instagram como Dr. Sergio Hernández. No, ya estoy en Instagram y ya en todas las redes. Me encuentran ya muy fácil. ¿Cómo? Me pueden encontrar como Dr. Sergio Hernández Gutiérrez en todos lados, pero estoy como mi doctor funcional. @ mi doctor funcional, estoy en todos lados, pero si ponen mi nombre igual salgo en todos lados. Buenísimo. Entonces, de cualquiera de las dos formas me encuentran. Mil gracias, Pau, por la invitación, estuvo padrísimo. Con mucho gusto. Y pues las veces que quieras estaré por acá platicando contigo de diferentes temas. De repente nos salimos un poquito de lo que es el hipotiroidismo, es que es muy largo. Pero sí, no, pero es importante que lo sepan, que sepan cómo lo abordas para que puedan tener una lógica de cómo se va a llevar a cabo la consulta contigo. Y muchísimas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales WMWODTV. Estamos en Facebook, en Instagram, en Dailymotion, Apple Podcast, Spotify, Twitter, y nos pueden ver cuantas veces quieran en YouTube. Esto es Somos Inmunes. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Paula Ortega, Health Coach. Muchas gracias.